A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestra cita semanal. Y bienvenidos, queridos profes, a este caluroso marzo. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Hola, buenos días. Bueno, contenta de reencontrarnos nuevamente y reencontrar a una persona muy querida desde, bueno, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ya veremos quién. Buenos días también a todos, compañeros, colegas, a todos los escuchas. Otra vez, una semana más en estas horas que pasamos conversando muy sabrosas y muy ricas. Ese otra vez sonó hoy un poco extraño. Otra vez. Sonó Otra como vez. un trasfondo de repetición, pero bueno, No es es nada de una, eso, Rafael. nosotros siempre tenemos repetición y diferencia. Empezamos igual, pero esto se lo lleva el diablo una vez que comienza el calor de la entrevista. Así que bueno, estamos felices como siempre de estar de nuevo con ustedes, compartiendo cosas sustanciosas de la vida cultural contemporánea. Y hoy no vamos a fallarles tampoco en ese sentido. Traemos una figura importante, quizás un poco olvidada en el contexto de los últimos años. Y bueno, nuestra tarea también es hacer visible aquello que la propia dinámica de los tiempos intenta ocultar, a pesar de que es importante que no se oculte. Y bueno, así la hemos traído a la escena de nuevo, la hemos jalado por los pelos, puesto que se resistía un poco a aparecer, pero ya está aquí y creo que va a sentirse feliz de haber aceptado. Bueno, como Susi no quiso decir quién es nuestra invitada, ya sabemos que es obviamente una mujer. Yo sí voy a decir, es Maritza Jiménez, y quizás ya con eso recordarán ustedes a una gran poeta y a una excelente periodista y cronista cultural. Bueno, la presenta nuestro querido jefe Álvaro Mata. Bienvenido, Maritza. Contentísimos, contentísimos de recibir esta mañana a Maritza Jiménez, a quien desde hace rato queríamos entrevistar, pero bueno, se nos escabullía, como dice Rafa. Poeta, gran poeta, promotora y periodista cultural con énfasis en temas vinculados con el arte y la literatura, además de entrenadora en yoga y pilates, hay que decirlo. Maritza es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, fue directora de literatura del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, y del Centro de Estudios Rómulo Gallegos CELARC, así como fundadora de la revista Literal de Arte, Literatura e Ideas de Sidor, tremenda revista, tengo algunos números por allí, y del programa radial El Libro que vendrá en los años 90. Maritza ha combinado el ejercicio del periodismo con la docencia, la gerencia cultural y la producción cultural independiente como investigadora, editora y facilitadora de talleres de literatura y escritura creativa. Dos potentísimos poemarios son los que ha publicado Maritza y bastaron para incluirla en las antologías de nuestra poesía. Me refiero a Hago la muerte del año 1987 y Amor constante más allá de la muerte del año 93, publicado por Fundarte. Y bueno, con placer de lector me enteré por allí leyendo en internet que hay un par de poemarios más inéditos. Tienen nombre, según leí, Hojas y Nada y Bosque como el Verde. Esto lo vamos a conversar sin duda. Bueno, queridos oyentes de poesía, de periodismo cultural, de escritura y de yoga, hablaremos esta mañana con Maritza Jiménez, a quien le damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Para mí de verdad es un placer, un honor estar con ustedes esta tarde
para conversar un poco más sobre el mundo cultural y su vinculación y su relación con el periodismo que hacemos actualmente. Creo que forma parte de una temática ineludible en el panorama contemporáneo. Y bueno, también hablaremos un poco acerca de mi trabajo literario, que pretendo que sea mi trabajo literario. Y bueno, aquí estoy, toda suya, toda vuestra, dirían en España, ¿verdad? Ok, aquí estoy, gracias. Bueno, estamos muy contentos de volver a escuchar tu voz después de tantos años sin escucharte. Una de las cosas que parece que no cambian son las voces, ¿verdad? Cambian nuestras Afortunadamente. caras, cambian nuestros cuerpos y bueno, al oírnos ya sabemos quiénes somos, quiénes fuimos quizás y dónde estamos parados ahora. Y bueno, yo sé que tú tienes mucho interés en que hablemos del periodismo, pero yo no quiero hablar del periodismo. Yo vine preparado a hablar de otras cosas. También podemos hablar del periodismo, claro que sí, pero a mí me interesa mucho la poeta. La poeta que creo que es una riqueza que está allí latente, poco abordada por los lectores, sin duda alguna. Una poeta secreta, una poeta callada, el hecho mismo de que tengas mucho tiempo sin volver a editar, que no apareces como en el espectáculo contemporáneo de la poesía femenina, porque no se te oye, porque no se te ve, cualquiera podría decir que no existes. Pero los libros son eternos y bueno, siempre podemos volver a ellos y ahí estás más viva que nunca y más presente que nunca en esos dos únicos poemarios que hasta ahora te has atrevido, supongo, a editar o a publicar, que son Hago la muerte y Amor más allá de la muerte, dos títulos en los que la muerte le da un peso bastante importante a la imagen. O sea, la imagen de la muerte le da una aureola inquietante a estos dos libros. Y son dos libros sumamente inquietantes, sumamente duros en el sentido existencial y verbal de la palabra. Y son dos grandes libros sobre el dolor y pues sí que son dos libros que son la manera como una poeta, como una mujer que escribe, trabaja el duelo, el duelo de la maternidad y el duelo del amor. Dos cosas muy comprometedoras para una conciencia y para una conciencia femenina fundamentalmente. Y esos dos libros están situados en ese contexto. Son libros tan potentes que uno puede pensar que su fuerza te dejó sin habla y que en el periodo de 6 años que van del 87 al 93 escribiste esos dos libros y después no supimos más de ti como poeta. Entonces, quizás un poco la primera entrada de mi inquietud es precisamente hablar un poco sobre el silencio de la poeta. ¿Qué pasó después? Bueno, uno puede pensar que el silencio es importante para todo acto creativo. O sea, uno no puede estar produciendo como chorizos, libros de poesía o cuadros, a menos que seas un Picasso y dentro de esa multitud de cosas que vas produciendo, muchas se van a quedar en el camino y otras van a trascender. Pero se ve que tú tienes como un cuidado especial, un respeto tan grande por la palabra que, bueno, te has digamos, asilado, vamos a decirlo así, en el silencio, en un silencio que seguramente es poéticamente activo y por eso están esos otros dos libros que insinúa Álvaro Mata. Es una insinuación cultural, no se sabe a ciencia cierta si existen, si los títulos son así. Tú vas a aclarar todas esas dudas sobre tu silencio poético. ¿Por qué sientes que quedaste en silencio o si fue algo voluntario o si fue que la poesía se cayó para ti? No que se cayó de caerse, sino que se cayó de callarse, cayó de callarse. Yo siento en mi caso que a mí la poesía conmigo se quedó callada, ya Yes. no viene, ya no me viene, se secó la fuente que manaba y corría hasta cierto punto. A mí ya Bueno, no me viene y yo no me lamento por eso, ella sabrá por qué me dejó y yo me adapto, ¿verdad? ¿A ti te pasó algo así? ¿Se secó la no, fuente o qué no, pasó? no, Cuéntanos, no, no, cuéntanos. no. Al contrario.
yo escribo permanentemente. Tal vez tengo cierta reserva hacia mí misma, ciertos niveles de autoexigencia. Están esos dos libros que son de los años 90, que es Hojas y Nada y Bosque como el Verde. Cuando yo termino Hojas y Nada, estoy en el Festival de Poesía de Literatura de Mérida. ¿Cómo se llamaba? Festival de... La Bienal Piconsalas. Exacto. Y estoy con Julio Miranda, que fue un gran amigo, alguien a quien amé y respeté mucho, y le muestro el libro, tan bello. Hace mucha falta una persona como Julio Miranda, cuya Cierto. pasión era establecer relaciones, ¿sabes? Eso nos falta mucho hoy en día. Mm. Relaciones entre el cine y la literatura, relaciones entre la poesía, relaciones entre la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte de Julio Miranda nos dejó un gran vacío. Bueno, entonces estoy con Julio en Mérida y le muestro el manuscrito de ese primer poemario, esa primera versión de Hojas y Nada, y me dice, publica esto, ¿cuál es el problema? Está muy bien. Pero siempre mantuve esa reserva, esos dos libros están allí, ahorita los tiene Edgar Vidaurre, Diosa Blanca, eh, Mm. entiendo que quiere hacer una sola edición con los dos libros. No lo sé, yo doy mucha vuelta, pienso mucho, analizo mucho, eh, me cuesta, digamos, tomar la decisión final. Y siempre fue así antes de la publicación del primer libro, Hago la Muerte, un artista plástico a quien también respeto muchísimo por lo que de apertura significó en el arte contemporáneo en Venezuela, que Héctor fue mayor, y yo le hablaba de que yo escribía, de que tenía mis cosas, de que revisaba, de que guardaba, y una vez estando en Nueva York, me manda una carta donde como remitente pone mucho los juegos de lenguaje, de medios artísticos que hacía Héctor, me manda el remitente, dice mar, entre paréntesis, y al lado TZA, y entre paréntesis, echarse al agua. O sea, me estaba impulsando a que tomara de una vez la decisión. Bueno, están entonces estos dos libros. En el caso de Amor Constante, Más allá de la muerte, sí, en el caso de ah, Hago la muerte, sí es un homenaje a una pérdida profunda, que es la pérdida del hijo, cómo se repone, cómo yo quise hacer un homenaje con la palabra, acertado, desacertado, tal vez el dolor debió guardarse más y esperar a salir más depurado, ¿cómo te digo? Estilizado, ¿sabes? Menos apurado por la presión del dolor y de la emoción. Recuerda, no sé quién dijo que la poesía es la emoción recordada en la tranquilidad. Tal vez debió haber esperado esa tranquilidad, o tal vez esperé mucho. Pero en el caso de Amor Constante, Más allá de la muerte, no es tanto una pérdida o que tenga que ver en sí con la muerte. Y tú tienes mucho que ver con eso, Rafael, porque tuvimos una entrevista a raíz de un libro tuyo sobre el bolero, en el Mm. cual me dijiste una frase que me marcó: el amor feliz no tiene historia. Entonces, ese libro, tal vez he debido ponerte la dedicatoria a ti por eso, porque ese libro es eso, ¿sabes? El amor feliz no tiene historia. Entonces, claro, son historias de amores que nunca fueron. Por eso Mm. tienen historia. Y Sí. fíjate que el título es Quevedo, y es el poema de amor más perfecto que existe, ¿verdad? Mm. Amor constante más allá de la muerte. Claro. Entonces, ese libro es la imposibilidad del amor, ¿sí? A cantarle a esa imposibilidad del amor, a la ausencia del amor en su presencia, con su propia ausencia. Claro. Ah, eh, Actualmente estoy trabajando. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de lo que todavía no he hecho, de lo que todavía no ha salido. Me parece que es un poco presuntuoso, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Pero Mm. sí estoy trabajando muy poco a poco, muy lentamente, con lo que yo considero que ya va a ser como mi cierre con la poesía como escritura. Ya te digo por qué lo digo como escritura. Se llama de la, la, bre-
Se llama De la brevedad, la breve permanencia. Bueno, son poemas que están allí macerándose poco a poco. Tengo un libro, me interesa mucho la, la narrativa, ¿sabes? Me interesa mucho porque yo siempre he pensado que yo en realidad, aunque amo, vivo por la poesía, porque la poesía te puede salvar la vida en un determinado momento, pero yo siempre sentí que yo era más de la narrativa, que me forcé a escribir poesía. Y tengo un libro de cuentos muy breves que se están escribiendo desde los años 90 también, que se llama La felicidad es solo cosa de sueños. Bueno, allí está, vamos a ver qué salida le doy. Y bueno, muchos libros en proyecto, muchas cosas en proyectos. Acabo de publicar con Barra de Libros, te vas a sorprender, un libro sobre la cocina y el erotismo. Fue un trabajo que hice para estampas, era justamente eso, la cocina erótica, la cocina y el erotismo. Y bueno, yo pensé, bueno, ¿por qué no convertirlo en un libro? Ese trabajo me interesó, el trabajo lo tomé como introducción y reuní algunas recetas que tienen que ver con eso. El libro se llama ah, El amor en cada bocado, está ya, creo que está ya en Amazon. Y bueno, estoy trabajando también algo que tiene que ver con el yoga y la respiración, justamente a propósito de la situación post-coronavirus. Lo que pasa es que es un tema delicado, yo no soy médico, puede ser un poco delicado que me metan esas profundidades, pero la idea es que la gente pueda encontrar herramientas sobre cómo respirar después de haber sobrevivido al coronavirus. De hecho, yo lo pasé 3 veces. La respiración es uno de los aspectos centrales en la yoga. Vas a preguntar por qué digo la yoga y no el yoga, mucha gente me pregunta. La Ferrier, que fue, digamos, una de las figuras fundamentales en la introducción de la práctica del yoga en Venezuela, en los años 50, 40, 50, 60, él llamaba la yoga, ¿sí? Y tú encuentras en los textos de autores de la India, también se refieren a la yoga porque es una ciencia. Es la ciencia de la yoga. Como tú dices, la matemática, la física, la química, la yoga es una ciencia. Mucha gente todavía tiene reservas para aceptarlo, pero es así. O sea, ¿qué podemos decir que es una ciencia? Algo que cada vez que tú lo aplicas produce los mismos resultados, ¿verdad? Eso lo vas a encontrar en la yoga. Cada vez que tú practicas un tipo de respiración, obtienes X resultados, determinados resultados. Entonces, bueno, el libro, estoy tratando de resolver cómo relacionarlo, digamos, con el coronavirus sin meterme en esas profundidades, porque este es un tema delicado, ¿sabes? El coronavirus, como dice la gente, no se va a ir, va a resurgir cíclicamente con nuevas características modificadas, y no solamente eso, sino que una vez que te da, y dices, oye, me volvió a dar, no es que te volvió a dar, es que lo tienes adentro todavía, cuesta muchísimo para que salga del cuerpo, y una de las herramientas para manejar eso es la respiración. Aparte te ayuda, cuando te da, no sé si alguno de ustedes les dio, eh, tú entras en etapas muy depresivas porque tú no entiendes lo que te está pasando. Oye, pero yo nunca me había enfermado así, ¿por qué me duele tanto en la cabeza? Porque entonces, ahora que lo entiendo, que son derivaciones de la primera infección, este, la respiración te ayuda a manejar el estrés, a manejar la depresión, a desarrollar los pulmones, a fortalecer los pulmones. Entonces, es una herramienta que debería tener mejor difusión en términos médicos, en términos masivos, para que la gente entienda que allí puede tener una herramienta para cambiar. Bueno,
mira por dónde vamos, Sí, a sí, dónde, Por el a dónde, coronavirus. a por dónde donde, hemos ido a por ahí nos parar. metimos. A una Bueno, zona que a simple vista pareciera nada poética, pero la poesía nace de las tinieblas también. te voy a decir Y lo que dijo, ¿cómo se llama? La sangre de un poeta, Jack Cousteau, ¿cómo se llama? la El sangre de un mexicano, poeta, sí, eso. ¿cómo se llama? Dice, Es en la sangre de un poeta le Jean preguntan, Genet, Jean Genet, no, no, ¿no? no, Ah, le preguntan al poeta, profesión, Cocteau. va de viaje y le pregunta, exacto, le pregunta, Cocteau. profesión, poeta. Ah, bueno, escritor. No, poeta. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunta el funcionario. Le dice, un poeta es un escritor que no escribe. Entonces yo creo eso definitivamente. ¿Sabes? Claro, Tú claro, Así, vives claro, poéticamente. Tú me dices a mí que la poesía tú vives poéticamente, tú te expresas poéticamente. No es que la claro, poesía no te visita, la palabra a lo mejor no la seguiste, no seguiste conectada con ella, ella es muy celosa. Si la distancias, se te aparta. Y así pasa con todas las cosas, ¿verdad? Yo claro, consultaba claro, mucho el lichín y cuando yo consultaba el lichín con frecuencia, me respondía todo lo que le preguntaba. En algún momento dije, no, basta, ahora le pregunto y no me responde nada. Y así es la palabra poética, claro. muy Bueno, celosa. un poeta nuestro cercano y que siempre da lecciones de vida y de poesía, que es Alfredo Chacón, ha hecho una distinción interesante que quizás puede dialogar con eso que acabas de decir a propósito de Cocteau, que es Cocteau, ¿verdad? El personaje del que Sí, hablaban, el autor. de la sangre de un poeta. Ok, Alfredo distingue entre lo que él llama poético y poemático. Para él lo poético es todo, la existencia es poética, la experiencia de las relaciones entre las cosas, la manera de vivir, de afrontar los acontecimientos, Ujú. los padecimientos también y los momentos de regocijo y de plenitud. Eso es general, pues, eso es Así es. parte de la existencia, dice él. Pero lo Ujú, que es específicamente de la poesía, digamos, del hacer poético, es lo que ujú, él llama poemático. ujú, Es decir, que, bueno, tú estás allí produciendo cosas en el nivel poemático, ujú, es decir, libros, palabras, pero también estás produciendo mucho cosas en el nivel poético amplio. Y en eso incluimos seguramente la yoga. ujú. De pronto, o el yoga, ¿cómo es la cosa? La yoga. Es igual, pues decir como tú La quieras. yoga, ¿verdad? Que bueno, que sí, además el tema que estás abordando es trascendental, porque los que hemos tenido problemas respiratorios desde la infancia, como es mi caso, con el asma, después del COVID hemos tenido eso que tú llamas esos episodios de angustia respiratoria. Y creo que es una cosa importantísima que alguien lo Bueno, esté explorando y que esté tratando de dar, digamos, elementos para trabajar esa experiencia, ¿no? Y bueno, el programa se nos va hacia una cosa casi terapéutica y quien dice que la poesía no lo es también a veces, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos en medio de lo mismo, poéticamente hablando. así Bueno, yo siempre me agarro el programa para mí mismo. A mí me es. hubiera, a mí me hubiera encantado leer un fragmento de un poema tuyo, de esos poemas maravillosos, pero si nos da tiempo lo hacemos. Si no, tú misma nos das uno de esos poemas que nadie ha leído, nos das una primicia, Pero me da miedo, si es que quieres hacer algo así, no te obligamos. Es una cosa que siempre a mí se me ocurre, si eres cantante, cántanos algo, si eres artista, pianista, tócanos algo para fastidiar, pero también porque nos interesa ver lo que está haciendo el artista. Pero bueno, yo le dejo el campo a mis queridos compañeros para que ellos indaguen en cualquiera de los caminos que tú acabas de abrir, que son muchísimos. Ese de la cocina, por ejemplo, ahí para hincarle el diente a ese tema, ahí se los dejo. Bueno, queridos profes, querida invitada, vamos a agarrar un respiro aquí, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical con la gran Amy Winehouse, Back to Black, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con nuestra conversación con Maritza Jiménez. Ya regresamos.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a la gran Amy Winehouse, Back to Black y compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Y continuamos con nuestra conversa con Maritza Jiménez. Humberto. No, que has tocado un tema que para mí es fundamental, que es el de la respiración. Yo trabajo en teatro, trabajo como actor y nuestro trabajo es solo y exclusivamente respiración. Uno no puede asumir un trabajo actoral, un Así es, discurso, un texto, si nada. no uno tiene un trabajo de respiración denso, profundo, buscando Ujú, primero relajar y así después es, manejar la palabra a partir de la manera como se respira el discurso que el discurso que tienes que decir. Esa es una cosa como fundamental. Yo hago mucho yoga de hace bastante qué tiempo, bueno, precisamente por estupendo. eso. Namaste. Yo sigo diariamente, intento hacer por lo menos unas salutaciones diarias para poder Eso es. estirarme y Ujú, moverme, ¿no? ujú, Y lo hago, como tú dices, por una cosa meramente, no pensando en los maestros espirituales, pensando en tu exclusivamente cuerpo. en mi cuerpo, en relajar, en mantener equilibrio, en mantener una cosa que creo que es importante y creo que es por donde quiero llegar el tema, mantener una armonía entre corporalidad y pensamiento, que Es que es lo hay, mismo, es lo mismo. exacto, que es un Eso es lo que te sitio dice de, la yoga. el yoga le permite a uno decir que no hay alma sin cuerpo ni cuerpo Así, sin alma, o sea, que estamos exactamente juntos, que así si es, tengo alma es porque tengo este cuerpo, así es. y es ahí donde que yo quería como colocar en los santos, porque en tu escritura de poetas que estaba hablando Rafael, hay una presencia corporal muy clara, muy precisa, y hay una fuerza emotiva, anímica también muy contundente. Ahora, en tus entrevistas y en tus escritos, que es un texto quizás más alargado, yo siento también que hay algo ahí, que es lo que quizás encanta de tus entrevistas y de tus Mm, crónicas, que hay gracias. como una inteligencia que ve la realidad y se mueve como orgánicamente con lo que está tratando y hablando. No sé, te lo quería comentar porque quería hablar un poco de eso. También cuando escribes prosa, está el cuerpo presente, ¿verdad? Pregunto, Claro, ¿no? claro, ¿Ah? claro. La escritura es cuerpo. Sin ese Siempre. cuerpo no no escribe, ¿verdad? Así es. Mira, no sabes cuánto me emociona y me conmueve lo que acabas de decirme acerca de la escritura periodística, porque fue siempre mi intención como periodista, ir más allá. En una ocasión vino a Venezuela el que fue el crítico de Dalí. Él se Ok. llamaba Radu Baria, era rumano, o es rumano, espero que viva todavía. Eh, un hombre muy inteligente. Yo tenía él hablaba inglés desde su lenguaje, desde su idioma, y yo medio machucaba inglés desde el mío, y teníamos una traductora. Y él le dijo, ya va, espera un momentito, ella va a entender. Yo le voy a hablar suficientemente despacio para que ella entienda. Porque sabes que es terrible. Las mediaciones siempre son muy fuertes, ¿no? Pero cuando estás en una entrevista, la mediación es terrible, porque además si tú sabes lo que está, medio sabes lo que está diciendo el entrevistado, y sientes cómo pasa por el camino del traductor, porque no es la palabra, es la cultura que tiene el traductor, es la relación con la vida que tiene el traductor. Entonces, el hombre muy inteligentemente le dice, mira, no, ya va, yo le voy a hablar bien despacio para que ella pueda entender. Y así fue. Y me dijo una cosa que a mí me marcó, me dijo, uh, el trabajo del crítico es remontarse al silencio del creador, ¿sí? Al silencio de la obra, creo. Ole, El ole. trabajo, eso es maravilloso, ¿no? El trabajo del periodista es el creador, ¿sí? Darle la palabra al creador, ya no a la obra, sino a la persona, al creador como persona. Entonces yo siempre traté de ir un poco más allá de lo evidente, un poco meterme un poco en el alma de quien estaba o de quien estoy entrevistando, porque yo sigo trabajando como periodista, yo sigo siendo periodista, aunque las circunstancias, como me diría mi amado Curly, soy víctima de las circunstancias. Todos somos víctimas de las circunstancias y especialmente el periodismo en este momento. Entonces, como decía, la situación de tener que hacer las entrevistas a distancia, mandar las preguntas, esperar la respuesta, ha
representado un quiebre en la forma de hacer periodismo face to face a la que siempre fuimos acostumbrados. De hecho, yo a veces lo hago a propósito para no perder esa relación con el ser humano, con el diálogo, con la posibilidad de diálogo, ¿verdad? Esa fue siempre mi preocupación. Incluso en una ocasión alguien dijo que en mis entrevistas, como decía, algo como que en mis entrevistas le daba más valor al trabajo de lo que tenía, ¿sabes? Imagínate. ¿Ah? Sí, O sea, ima- pero era una crítica negativa, ok, ¿sabes? Era una ok. crítica negativa como diciendo que yo exaltaba El trabajo. demasiado el trabajo, bueno, pero una vez alguien me dijo, yo sentí que tú te metiste dentro de mí y eso para mí es suficiente para reconciliarme con mi manera de conseguir las cosas. Pero mira, es que creo que estás tocando un punto también muy interesante porque es la labor que estamos incluso nosotros haciendo aquí ahora. Tal Esto cual, de periodismo cultural o entrevistas así es. sobre la cultura. Ujú. eh, eh, Tuviste una pista ahí que me parece interesantísimo y que me la voy a asumir como mía ya también. A Es mí, a tuya. mí lo que, a mí lo que me interesa, a partir de ahora ya definitivamente no es el trabajo del artista que voy a entrevistar, sino tú, la persona que estoy entrevistando. Que también es verdad que es algo que con la pandemia que nos coartó a todos, lo tuvimos que romper porque nosotros hacíamos antes entrevistas directamente en la radio, que era mucho más personal, mucho más en persona. Apareció el Zoom, que es el que tenemos ahora, o las cosas virtuales. Y claro, ¿cómo rescatar la conversación con una pantalla atravesada? Eso es difícil. Creo que lo estamos logrando hoy aquí, pero, pero no es fácil, no es tan fácil, mucho Muy más rico fácil. de frente, directo, en la Ujú. conversa directa y tomándose un café junto y que se derrama el café y se toma un Así es. poquito de agua. Eso es mucho más rico, ¿no? Eso Así es es. Así es. mucho más sabroso. Ahora, una cosa, Ahora, Humberto, dime. no, te iba a preguntar así directamente, eh, ¿cuál es el valor del periodismo cultural? Entonces, gira por ahí el valor del periodismo cultural, la importancia de hacer un periodismo cultural, que no es solamente criticar a los artistas ni anunciar eventos, sino implica otra cosa también el Creo que te periodismo lo acabo de cultural. decir, creo que te lo acabo de decir. Es darle voz, o sea, nosotros, recuerda, no somos medios de comunicación, somos intermediarios entre el creador y el público, ¿sí? El creador no puede hablar bueno, un escritor es distinto, pero el creador, el artista, no puede, ahí está su trabajo, lo que él no pudo decir está en su obra. Por eso, a mí me interesa la entrevista con el ser humano, pero esto es el Claro. trabajo que hizo ese ser humano, no solamente como ser humano todos tenemos valor, pero en el caso en que yo estoy trabajando como periodista, yo le estoy entrevistando por un trabajo que él hizo, en el cual, una relación en la cual yo tengo que ser la mediadora y que el lector sepa, entienda quién es la persona que hizo ese trabajo, qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Eso no está, digamos, explicitado en la obra, pero ¿Se al hace lector le yoga o no interesa hace, saber quién es el ser humano que hizo ese trabajo. Entonces, se hace esa es yoga o no nuestra hace yoga? posición. ¿Ah? ¿Se ¿Cómo? hace yoga o no hace yoga? Me encanta que hagas Exacto, yoga. exacto. Entonces, esa es nuestra función. El periodismo cultural, importante, sí es importante y muy importante. ¿Sí? Eh, que la situación ha cambiado mucho. Ya no tenemos aquella libertad de aquellas páginas de papel grandísimas donde tú podías escribir en absoluta libertad. La existencia y la preeminencia de los medios actuales, si vale decir el medio digital, te impone, está imponiendo y está transformando al periodismo en sus propios cimientos, que es el lenguaje. Cuando apareció la radio, dijeron el periodismo escrito desaparece porque ya la radio lo supera. Se transformó y continuaron los dos medios sobreviviendo. Llegó la televisión, no, ya no existe la radio, ya no existe la prensa escrita porque la televisión te permite ver a la persona. Continuaron, sin embargo, coexistieron los tres medios. Pero hoy en día yo siento que el periodismo escrito está llamado a hacer una reflexión profunda sobre su propio ser y su propio hacer.
¿sabes? Tienes que escribir de una manera que responda a los buscadores, El ¿sí? SEO. Eso ya se está imponiendo como estilo. Consecuencias negativas, sí tiene muchas consecuencias negativas, porque los muchachos no le están dando tanta importancia como quiso uno enseñar al estilo periodístico. Hay un estilo periodístico. Ese estilo periodístico se está transformando completamente bajo el influjo del SEO, de los buscadores. ¿Sí? Tienes que escribir de manera que, como quiera que sea, que se meta el buscador en Google, aparezca tu referencia, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre eso, cómo continuar con esa tecnología de una manera que no vaya en desmedro del lenguaje periodístico, ¿sí? Ahora, en el fondo de todo esto, lo que está es el marketing. El Y es otra marketing, cosa preocupante, el marketing. el Y es otra marketing. cosa preocupante, ¿sí? Entonces, yo entrevisté recientemente al editor de justamente de Barra de Libros. Él es un analista del lenguaje en las redes, que está especializado en ese tema. Y bueno, sus conclusiones pueden ser terribles, pero reales. No podemos salirnos de esto a riesgo de apartarnos a cómo sobrevivimos. Entonces también es un poco lo que comentaba Rafael al principio, porque yo estoy apartada, sí, yo estoy apartada voluntaria y conscientemente de muchas cosas, porque creo que tenemos que aprender a preservarnos. Alguien decía, no sé si en el mundo de la yoga, todo el mundo tiene que tener un lugar interior a donde ir, ¿sabes? En situación de crisis. Entonces, yo busco ese lugar, yo trato de cultivar ese lugar, y trato en la medida de lo posible, aunque es cada vez más difícil por todo lo que estamos viviendo, que además de la situación real del mundo que estamos viviendo está la nuestra. Entonces, uno trata de más o menos mantener ese equilibrio, y hay que reconocer que las redes también cumplen un papel en el mantenimiento de ese equilibrio social, ¿sí? Sí. Mira, has dicho tantas cosas tan interesantes que de una idea inicial que yo tenía para plantearte, ahora se me vienen otras, porque has Chévere. dicho unas cosas que en realidad en la práctica de la crítica de arte de alguna forma se asemeja a lo que tú buscas, que es entender el pensamiento del Claro. creador para entender el resultado que está en la obra y de alguna forma que la gente lo pueda apreciar digamos, lo más fielmente posible a lo que los objetivos del artista. Pero por otro lado, también está el juicio, hasta qué punto se mantiene el juicio crítico o no en un texto, y tal vez allí puede que haya diferencias entre el escrito del crítico con el escrito del periodista, pero hay un objetivo común, que es preservar ese testimonio, esa obra, eso que está haciendo determinados creadores, ¿no? Ahora, en tu trabajo específicamente, y ahí sí me voy a ir al origen de lo que yo quería plantearte, me parece muy interesante y muy conmovedor todo lo que yo he estado leyendo para venir a la entrevista de hoy. Y me puse también a pensar, bueno, que no es solamente la inquietud inicial de Rafael con la poesía, sino también toda esa experiencia de vida que tienes de tantos años y de conocer tanta gente, y que de pronto seguro has conocido gente interesantísima, o tal vez unas más que otras, bueno, Claro. pero de pronto hay vivencias que tal vez van más allá de la entrevista y del rigor y de la limitación del periódico, pero que tal vez pudiera ser interesante conocer esa memoria tuya de todas esas personas que has tenido la oportunidad de tratar, no Bueno, solo en arte, sino bueno, en otros va a medios, ser, y va a ser, escribir sobre eso, va más a ser allá. difícil, porque son 40 años de trabajo, No, yo entonces, sé, ¿cómo tienes que recordar? seleccionar. Sin embargo, sí hay cosas interesantes, personajes. Tú sabes que yo digo que yo soy del lenguaje. A mí la gente
no me regala objetos, me regala, pero los acepto, los disfruto, objetos, un vino, una comida, chévere. Pero el verdadero regalo para mí es la palabra. Son frases que me marcan la vida, como la de Rafael, que el amor feliz no tiene historia, que determinó la salida de ese libro, aunque él no lo sabía. Este, entonces, yo colecciono esas frases. Por ejemplo, recuerdo en algún momento Vicente Gervasi, cuando murió Guaramato, yo hice una encuesta en la funeraria y Vicente me dice, Guaramato fue un héroe callado. Entonces yo pongo, fíjate tú, lo que es la sutileza del lenguaje. Entonces yo pongo, para Vicente Gervasi, Carlos Aramato fue un héroe callado. Yo me encuentro con Vicente y me dice, mira, yo no dije que para mí Vicente Guaramato fue un héroe callado. Fue un héroe callado para todo el mundo. Pero no te preocupes por eso. ¿Tú sabes quién tiene la culpa de eso? El periodismo. Y óyeme esta joya. El periodismo es un río crecido que arrasa con todos los casos. Esta descripción del periodismo es, es dramática, ¿sabes? Porque el periodismo es eso, pero es hermosísima, muy poética para expresar el drama del periodismo, el drama que nos enfrentamos nosotros, los periodistas, ¿sabes? Cómo decir lo que el otro dijo, después al otro no le gustó, después el otro dice que tomaste tal cosa, el otro dice que dijiste, en estos días a Sotillo yo le pregunté, le comenté, alguien dijo que en Venezuela no hay tradición de diseño y fui súper criticada por Twitter por haberle dicho, alguien dijo, o sea, que iba a decir la persona que lo dijo, no recordaba a la persona que lo dijo. En fin, me refiero que a eso nos enfrentamos los periodistas frecuentemente, ¿no? Entonces, Vicente, cuando me siento así muy mal por esas situaciones, recuerdo el periodismo un río crecido que arrasa con toda su casa. Y un personaje bellísimo que yo amé, amo y amaré, como dice la canción, que es Cleto Rojas. ¿Te acuerdas de Cleto Rojas? Claro, ¿Me el oyes? pintor de Casaná y Estado Sucre. Sí. Esa maravilla. Bueno, te cuento la historia con Cleto. Yo voy a una de esas maravillosas exposiciones de arte popular que se hacían, se hicieron en el Museo de Arte Contemporáneo, pero sobre todo tenían como sede el Museo de Petare. Entonces yo recorro todo con con cierta resistencia, porque yo sentía que cuando hablábamos de arte popular, ponían a cualquier artista, a cualquier señora a pintar unos pajaritos y unas piedritas y unas maripositas, y eso era arte popular. Entonces yo recorría la exposición con esa resistencia, si tú quieres, un poco, ¿no? Y me paro frente a un cuadrito así chiquitico. ¿Sí? Había unos personajes, eran dos planos, unos personajes que estaban abajo, estirando los brazos, y otros personajes arriba. ¿Sabes cómo se llamaba el cuadro? Descenso a los infiernos. ¿Y sabes quién era el autor? Cleto Rojas. Así chiquitico el cuadro, y fue el que me pareció de mayor peso artístico. ¿Sabes? Yo dije, este es un artista. Entonces tuve intención de entrevistarlo, me costó un poco, pero finalmente él vino de Pasanare. Viene un señor mayor con una chaqueta de cuero negro y me mira así de arriba abajo. Entonces, bueno, cuando empezamos a conversar, es un artista, pues, ¿sabes? Su pose, me cuenta su historia, yo no sé si ustedes la conocen, esto lo publiqué con la revista Estampas. Me cuenta su historia. Él era guachimán, ¿se acuerdan de la figura del guachimán? Cuando empezaron a urbanizar el este de Caracas, sobre todo el cafetal. Él era guachimán en el cafetal, pero él era un artista. Él pintaba, mientras estaba allí sentado, como pudo haber hecho como tantos otros, estar ahí, ¿sabes? Como un mueble puesto allí, o fumar, o tomar, él pintaba. Entonces, alguien le informó, creo que fue a Perán, Perán se interesó en conocerlo y le organiza una exposición. Estamos hablando de los años 60. Vende todos los cuadros y gana 8.000 bolívares, que en los 60 era como decir más de 8 millones hoy en día. Entonces,
gana sus 8 millones, sus 8.000 bolívares y se los gasta. Se va para su pueblo y se los gasta. Después vuelve otra vez, hace otra exposición, gana un poquito menos, 6, 7 millones, vuelve a su pueblo y se los gasta. Y yo le pregunto, ¿pero en qué gastaba usted todo ese dinero? Y mira la respuesta, otra maravilla de respuesta. Me dice, en las elegantes mujeres. Y usted sabe que uno es muy varecista. Eso me encantó. Uno es muy varecista. O sea, eso es el pueblo creando lenguaje. Eso es el lenguaje, no sé cómo explicártelo, el pueblo poetizando, ¿sabes? El lenguaje desarrollándose, creciendo, transformando. Uno es muy varecista. Las elegantes mujeres eran las prostitutas del pueblo a las que le pagaba con cuadros. Entonces todos los prostíbulos de Casanay estaban llenos de cuadros. Esa historia, esa historia es maravillosa, Buenísima. Maritza. Sí. Maravilloso. Me la voy a robar, me la Es voy a toda robar. Estupenda la historia, sí. las elegantes mujeres. Pero Buenísimo. todos Las los prostíbulos de elegantes, Casanay llenos de los cuadros de las elegantes mujeres barísticas, uno muy Qué bueno. varecista. Que ¿Ah? era una varicistas. pintura muy particular la de Cleto Rojas, porque toda está ambientada en Casanay, que es un pueblo donde el Sí, diablo tostó café, y las pinturas son paisajes absolutamente idílicos. idílico. Las Idílicos, hermosas damas están tapizadas de damas, Sí, lentejuelas y con unos sí, vestidos sí. que ni imaginarlos en Casanay. Es una hasta con pintura muy trajes, surreal en ese Porque con eso es el sentido. pieles, arte, eso es con el arte, como con ¿sí? pieles a veces. La creación de belleza, ¿sabes? La estética. Eso Mira, también lo entendí, que la vida y el arte es como lo mismo. Con Jesús Soto. Con Jesús Soto fuimos a la Bienal de Sao Paulo. Fíjate, era la primera vez que Soto iba como invitado oficial. La primera vez fue en los años 60, creo, pero él no iba como invitado como por Venezuela, iba como con una colectiva. Y él, bueno, ahí ganó su primer premio internacional. Ya en los 90 vuelve como invitado oficial de Venezuela a una bienal que tenía un tema y un título bellísimo, que era lo inmaterial en el arte. Esto causó, la gente enloquecía, ¿sabes? ¿Cómo lo hace? Se preguntaban esa aparición y desaparición de la obra cuando el espectador se desplaza. Entonces se fueron, hicieron, el jueves es el día de la feijoada, y ese día comen caraotas con patitas de cochino, orejitas de cochino, nariz de cochino, todo el cochino. Y todos los platos están puestos, yo esa noche no fui, todos los platos están puestos a disposición pues, del comensal. Y todos comieron. Al día siguiente no podían levantarse, ¿sabes? El único que sobrevivió fue Jesús Soto. Porque Soto era, y yo lo veía, y yo decía, que eso es un artista. Su vida, su obra, son un todo, lo que estamos hablando ahorita, el cuerpo, la mente, la vida, la obra. Yo pienso que un artista, su vida debería ser tan artística como su obra, ¿sabes? Uh, Wittgenstein dijo, la ética es una estética, o al revés, la estética es una ética. Bueno, tú veías a Soto, y Soto tomaba todo medido, claro, él había tenido problemas con el alcohol cuando estuvo en Francia en su juventud, pero Soto tomaba comedidamente, comía con toda calma, sin exceso. Entonces yo lo veía impresionada, porque apreciaba esa relación que había entre su propuesta estética y su propia vida como parte de una propuesta artística. Maritza, y hablando de esto, de este arte de vida que has aprendido con, bueno, 40 años de entrevistas, a mí me gustaría preguntarte por el mundo indígena. Ah, Porque, ok. bueno, es conocida la atracción que ejerce en ti el mundo indígena, su cultura, sus manifestaciones Sí, culturales, particularmente la poesía, creo yo. sí, Inclusive hace algunos cuantos años ganaste por concurso un proyecto de la OEA sobre los ancianos de la etnia Pemón, perdón. en el Sí, sur de Venezuela. Hablemos de este mundo mágico, de los ok, pueblos ancestrales y de lo que has encontrado allí. ¿Cómo es esa poesía? ¿Qué noción tienen ellos del arte? ¿Existe el arte para ellos? ok, ¿Es yo te acaso un quiero. arte en estado puro? No. Para ellos no hay noción del arte, para ellos la vida es una cosa integral, todo es lo mismo. El concepto de artista para ellos no existe. ¿Ok?
Yo tuve una relación con un artista plástico y poeta Pemón, falleció hace ya mucho tiempo en un accidente automovilístico en la Gran Sabana. Entonces, lo que pasa es que alguien me hizo este señalamiento en una ocasión. Cuando tú hablas de los pueblos indígenas, eso no es un todo igualitario, depende de qué pueblo, de qué etnia hables, porque cada uno es un mundo distinto. Entonces, si tú me hablas de los Yanomami, no es lo mismo que los Pemón, no es lo mismo que los, no sé, cualquier otro pueblo en el Amazonas. Cada comunidad tiene una historia y unas características distintas, a mi juicio, determinadas por el nivel de penetración y de relación con nuestra sociedad, que es lo que ellos llaman, no sé si todavía lo llamaban la sociedad envolvente. O sea, nosotros estamos envolviendo. Entonces, en función, sí, en función de esa interacción que han tenido con nuestra sociedad, varían mucho sus características, aparte de que entre ellos mismos, pero yo sí siento que hay un modo básico de visión del mundo indígena, porque lo percibes en los indígenas norteamericanos, en los indígenas, no sé, si los peruanos, pero sí percibes que hay una visión básica, una cosmogonía básica del mundo indígena que está dada por la relación con la tierra, ¿sí? Para ellos la tierra es todo. Y ellos son un elemento más de la tierra. Entonces hay ese concepto de respeto absoluto de lo que es la tierra, de lo que es la naturaleza, la madre tierra, esa relación con los elementos, todo muy poético. Ellos van a tumbar un árbol y le piden permiso al árbol, mira, te tengo que tumbar porque te voy a usar para esto. Fíjate que en sus relatos todos los animales están humanizados, todos tienen una vida, todos tienen características particulares, pero como te digo, eso está muy determinado por ese grado de relación que tienen, ese grado de interacción que tienen con esta sociedad. Yo no sé si esas culturas van a desaparecer. Uh, yo he sentido mucho respeto y esta persona, este poeta, Vicente Arreaza, Caitusé, cada vez que él venía, ¿tú lo conociste? Así, cada vez que él venía de la Gran Sabana, cuéntame. No lo he leído, pero no Ok. lo he Cada conocido. vez que él venía de la Gran Sabana, me decía, se murió fulano, se murió sutano. Entonces eso a mí me despertó cierta preocupación de que los ancianos estaban muriendo y de que con ellos se estaba yendo mucho conocimiento que no se va a recuperar. Sí hay una gran sabiduría en ellos, pero es que es un mundo muy complejo, ¿sabes? Muy difícil, hay mucha manipulación también. Yo no sé si tú has visto una caricatura que están los indios viendo por la ventana y dice, vienen los antropólogos y todos corriendo a esconder el televisor, la cocina, la plancha. Entonces Está muy bien. ellos juegan un poco a eso también, muchas Sí, veces, sí, ¿sabes? De que del ellos exotismo, sí. y sí, y un poco la compasión, ¿sabes? Porque yo soy, y no tienen esa relación que tenemos nosotros con el dinero, también para ellos es muy difícil. Entonces, bueno, yo entrevisté a estos ancianos, recibí una información valiosísima y eso es un trabajo que tengo pendiente. Yo tengo 15 ancianos entrevistados, registrados fílmicamente, fotografiados con las cámaras de antes, por supuesto, estamos hablando de 2004, que se hizo ese trabajo, pero tengo hasta allí que en algún momento quiero darle salida. Luego tengo también un libro inédito de Vicente y tengo una antología de poetas indígenas contemporáneos Ojalá que me salgan, sí. gustaría sacar. Buenas tardes. Entonces, lo que pasa es que en el caso de Vicente Arreaza fue una historia muy particular. No sé si quieres que la cuente, si se va a llevar mucho tiempo, pero es una historia que vale la pena conocer Adelante. porque él era huérfano de padre y madre, a su madre, su papá se fue, su mamá la mordió una serpiente. Estamos hablando de Venezuela, frontera con Brasil, casi que más Brasil que Venezuela.
El caso es que ellos los entregaron a un hospicio ah, con los capuchinos, que los criaban, las historias que cuenta, bueno, eran terribles, pero él lo llamaban el niño caminante, porque él caminaba, él se escapó del hospicio, y entonces es una historia de verdad interesante de conocer. Eh, a él lo traen a Caracas, siendo niño. Hay un señor que se llama Aurelio Arreaza, no sé si lo habrán oído nombrar, estaba contando su historia de cuando a él, siendo niño, a los 11 años creo, lo traen a Caracas. Ah, había un señor, ustedes, respetables intelectuales de este país, lo deben haber escuchado, lo deben haber conocido, que tenía una librería que se llamaba Centro de Orientación Filosófica, ¿sabes? Mm, Librería para los que sienten En Bellas Artes. el despertar de inquietudes espirituales. Primero estuvieron en Chacaíto, ¿sabes? En La Solano, y después estuvieron en Bellas Artes. Bueno, ese señor estuvo viviendo 22 años en la India. Él practicaba el yoga en Venezuela también en los años 50, 60. Entonces, en esa librería, él había creado una fundación que adoptaba niños y eran los que trabajaban en la librería. Cada niño tenía que vender un libro para justificar su comida de cada día. En el caso de Vicente, ya había adoptado 5 niños, ya no podía adoptar más y lo reconoce como su hijo. Entonces, él le dice algo importante. Yo sé que tú tienes motivos para estar disgustado con tu pueblo, pero esas son tus raíces y tú no debes olvidar tu idioma. Entonces, eso permitió que él mantuviera ese contacto con su idioma y no lo olvidara, a pesar de haber llegado tan niño. Entonces, ah, el señor Arreaza tenía vínculos con los Adam, Lutecia Adam, la mamá, y la mamá de Lutecia tiene información de unas becas que están ofreciendo en Brasil para indígenas, para estudiantes indígenas. Entonces Vicente con esa beca fue aceptado y se va a Brasil a estudiar cine etnográfico. Entonces, claro, él era especialista haciendo los storyboards, ¿sabes? Entonces, su capacidad del dibujo es impresionante, su, 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 su respeto por el detalle, o sea, su capacidad de plasmar el detalle más mínimo en dibujo así muy mínimo porque tiene esa formación como storyboard. Y él hizo 2 libros, 3 libros maravillosos. Tiene un primer poemario que se llama Uyenu, mis ojos, porque para el indígena los ojos son todo. En Pemón, te quiero, se dice, te llevo en mis ojos. Y es verdad, te pones a ver, cuando tú estás enamorado de alguien, tú lo ves, ¿verdad? Cada vez que piensas en esa persona, tú no la piensas, tú la ves, pues su figura. Entonces, el libro se llama Uyenu, mis ojos, habla de toda su relación con la selva. Luego tiene un primer libro, el primero que publicó, se llama El árbol de las frutas del mundo. Él me hablaba de ese, yo conseguí información para un concurso internacional en rumano, creo, de ilustración, y como él tenía esa capacidad de ilustrar tan maravillosa, yo le digo que participe en el concurso, hace este trabajo, pero finalmente no lo manda y lo sacó la editorial Ananda de María Sol Cochen, fue una edición por allí que merecería un mejor trabajo. Y sale en ese libro, cuando él lo está trabajando, ¿cómo haces tú? Porque los detalles de la selva, los animales, las plantas, todo tan impresionantemente detallado. Y yo le pregunto, ¿cómo haces tú para dibujar esas escenas? ¿Tú te las imaginas? Entonces él me contesta, si supieras que para mí es más fácil hacerlas que imaginarlas. Y entonces entendí, claro, es una cultura oral, no pasa por el lenguaje.
Y eso también lo sentí en una ocasión en que Teresa Cacique le publica tal cual, le publica unos poemas y Teresa cuando le mando los poemas me llama y me dice, oye Maritza, qué belleza, pero dime una cosa, ¿eso es a conciencia o o es espontáneo? Entonces él no estaba y yo le pregunto a Teresa, mira, a Vicente, mira, Teresa pregunta que si esto es espontáneo o es a conciencia. Él me dice, es espontáneo. Después piensa y me dice, bueno, desde el momento en que hay utilización del lenguaje, hay una conciencia. Y después subraya y me dice, es una conciencia emocionada del mundo. Yo nunca he oído una descripción más hermosa de la poesía y más precisa. Es una conciencia emocionada del mundo. Y ese es otro regalo que yo recibí, pues, ¿no? ¿Verdad? Muy bello, sí. Bueno, querida Maritza, qué gusto haber conversado contigo esta mañana. Nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, los tiempos de radio son dictatoriales. Así es. Agradecidísimos contigo. Agradecida a ustedes que me han dado esta oportunidad y bueno, sí me gustaría que tomaran en cuenta seriamente la propuesta de hacer yoga, no conmigo, con quien ustedes quieran, pero no dejen de hacerlo. Es un regalo Gracias, que se van a hacer a ustedes mismos. Y nada más, gracias muchas Maritza. gracias. Muchísimas, nada más. Un Muchísimas abrazo. gracias. Igual, te quiero, Susana, muchos cariños. Y yo también. Chao. Chao. Cuídate. Quería hablar contigo, pero bueno. Chévere, ya estamos Estamos